Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y muchísima emoción. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para compartir un vídeo que créanme, les va a tocar el corazón, les va a hacer suspirar y tal vez hasta sacar alguna lagrimita. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que para muchos es sinónimo de amor verdadero, de entrega incondicional, de esos sentimientos que trascienden el tiempo, las distancias y, por qué no, las circunstancias más adversas. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, sí, los inolvidables protagonistas de esa serie que nos robó el corazón a todos. Y vamos a enfocarnos en un momento crucial, un instante que encapsula la esencia misma de su relación, ***, la declaración de amor eterno de Serkan a Özge ***. Sí, así como lo escuchan, vamos a analizar en detalle las palabras, las emociones, el contexto, la puesta en escena y, por supuesto, el impacto que esa declaración tuvo en nosotros, los espectadores. Prepárense para un viaje lleno de romance, de análisis profundo, de curiosidades y, como siempre, de mucha emoción. Antes de empezar, y como siempre, un recordatorio rapidísimo: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco y apasionante sobre sus series y películas favoritas, análisis profundos, curiosidades, entrevistas y mucho más. Suscribirse es totalmente gratis y es la mejor manera de apoyarme y de formar parte de esta comunidad. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Es un gesto que me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, vámonos con el vídeo. Serkan y Özge. ¿Quién no se ha sentido identificado con su historia? Con su relación, llena de altibajos, de malentendidos, de retos que parecían insuperables, pero sobre todo, de un amor profundo y verdadero que luchó por sobrevivir a pesar de todo. Y dentro de esa historia, hay un momento que resuena especialmente en la memoria de todos: la declaración de amor eterno de Serkan a Özge. Un momento que encapsula la esencia misma de su relación, la culminación de un viaje lleno de emociones, de aprendizajes, y de un amor que, como un buen vino, se fue añejando y fortaleciendo con el tiempo. Para entender la magnitud de esas palabras, para apreciar la profundidad de los sentimientos que se desbordan en esa escena, es fundamental que nos pongamos en contexto. Recordemos todo lo que habían vivido juntos, cada uno de los momentos que construyeron su historia. Desde el primer encuentro, esa chispa innegable, ese flechazo instantáneo que, aunque disimulado, fue el inicio de todo. La forma en que sus miradas se cruzaron, la atracción magnética que los unía, la sensación de que, de alguna manera, ya se conocían de antes. Luego vinieron las complicaciones, los problemas, las dudas. La vida, al fin y al cabo, no es un cuento de hadas y la realidad, a menudo, pone a prueba los sentimientos más puros. Los celos, las peleas, las separaciones, los malentendidos que, como una tormenta, parecían querer destruir todo a su paso. Pero como dos imanes, siempre volvían a encontrarse, atraídos por una fuerza invisible, por un lazo irrompible que trascendía las palabras y las circunstancias. Un lazo que, a pesar de todo, los mantenía unidos, uniendo sus destinos de una manera que ni ellos mismos podían explicar completamente. En ese momento, justo antes de la declaración, Serkan ya había pasado por mucho. Había enfrentado el dolor de la pérdida, la incertidumbre del futuro, la presión de las expectativas, tanto familiares como profesionales. Había luchado contra sus propios miedos, contra sus inseguridades, contra esa fachada de hombre frío y calculador que en el fondo ocultaba un corazón sensible y lleno de anhelos. Había aprendido a ser vulnerable, a mostrar sus emociones, a dejar de lado el orgullo y la rigidez. Y en medio de todo ese caos, de todas esas pruebas que la vida les puso, Serkan había descubierto algo fundamental: el amor por Özge era el motor de su vida, la razón de su existencia, la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Se había dado cuenta de que sin ella, su mundo perdía color, perdía sentido, perdía la alegría. Había encontrado en Özge la paz, la calma, la estabilidad que tanto necesitaba. Había encontrado en ella el amor verdadero. La declaración, por supuesto, no fue una simple frase, algo que se dice al pasar. Fue una explosión de emociones, un torrente de sentimientos que brotaron del corazón de Serkan, como una fuente inagotable de amor. Fue una confesión sincera, vulnerable, llena de pasión, de entrega, de la promesa de un futuro juntos.
Fue el clímax de una historia de amor que, aunque con altibajos, siempre estuvo basada en la honestidad, en el respeto y en la incondicionalidad. Vamos a analizar algunas de las frases más emblemáticas, de las que nos tocaron la fibra sensible a todos, de las que nos hicieron suspirar y desear, aunque sea por un momento, vivir una historia de amor como la de Serkan y Özge. Comencemos por el principio, **Özge, no puedo vivir sin ti. Imaginen la fuerza de esas palabras. Son una declaración de dependencia, sí, pero de una dependencia hermosa, de la necesidad que siente una persona por otra, de la importancia de tener a alguien a tu lado, de compartir la vida con alguien que te complemente y te haga sentir completo. No es una frase vacía, es el reconocimiento de que la vida, sin la persona amada, pierde su sentido, su color, su brillo. Es la admisión de que la felicidad, en su máxima expresión, solo se puede alcanzar cuando se comparte con el ser amado. Es una frase que trasciende la simple dependencia, y que expresa la certeza de que el amor verdadero es algo que te define, que te transforma, que te da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Es la admisión de que la vida, sin Özge, sería una existencia incompleta, gris, carente de la alegría que ella le proporciona. Es la honesta confesión de un hombre que se ha dado cuenta de que el amor es la base de su felicidad y de su bienestar. Luego la declaración continúa con algo aún más profundo, con metáforas que tocan el alma. Eres el aire que respiro, la luz que guía mi camino. Qué metáforas tan poderosas. El aire esencial para la vida, sin el cual no podemos existir ni un instante. La luz que nos permite ver, que nos orienta, que nos saca de la oscuridad. Serkan estaba comparando a Özge con los elementos vitales, con lo indispensable. Estaba diciendo que ella era la esencia misma de su ser, que sin ella, se sentía perdido, a la deriva, en la oscuridad. Eres el aire que respiro es una declaración de dependencia vital, de necesidad absoluta. Es decir, que Özge es tan necesaria como el oxígeno, que su presencia es indispensable para la supervivencia, para el simple hecho de existir. Es la constatación de que el amor, cuando es verdadero, se convierte en algo más que una simple emoción, se convierte en una necesidad física, en una parte integral de la propia existencia. La luz que guía mi camino es una metáfora aún más profunda, porque la luz representa la claridad, la esperanza, la dirección. Serkan estaba diciendo que Özge era quien le mostraba el camino, quien lo sacaba de la confusión y de la oscuridad, quien le daba la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para alcanzar sus metas. En un mundo lleno de incertidumbre, Özge era la guía, la brújula, el faro que lo orientaba y le daba sentido a su vida. Ella era la que le mostraba el camino correcto, la que lo ayudaba a tomar las decisiones correctas, la que le brindaba la seguridad y la confianza que necesitaba. Y por supuesto, la promesa a la que todos soñamos escuchar, la que selló ese amor para siempre, te amaré por siempre, hasta que la muerte nos separe. La promesa eterna. Esa es la promesa que todos anhelamos escuchar, la garantía de un amor que no tiene límites, que trasciende el tiempo y las circunstancias. Serkan estaba comprometiéndose a amar a Özge, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, por el resto de sus vidas. Es una promesa que va más allá de las palabras, es una promesa que se siente en el alma, que se materializa en la mirada, en el tono de voz, en el abrazo. Es la promesa de un amor incondicional, de un amor que no se rinde, de un amor que está dispuesto a luchar por la felicidad, a pesar de cualquier adversidad. Es la promesa de un amor que no tiene fecha de caducidad, que perdura para siempre. Esa frase, te amaré por siempre hasta que la muerte nos separe, es el sello de la eternidad, la promesa de un amor que trasciende la finitud de la vida. Es el compromiso de un amor que está dispuesto a acompañar a la persona amada en cada paso del camino, en cada alegría y en cada tristeza, en cada momento. Pero no solo fueron las palabras. La forma en que Serkan pronunció esas frases fue clave para transmitir la intensidad de sus sentimientos, la sinceridad de su amor. Su mirada, llena de lágrimas, de vulnerabilidad, de esperanza. El temblor en su voz, la forma en que tomaba la mano de Özge, como si temiera perderla. Todos esos detalles, todas esas expresiones, potenciaron el mensaje, hicieron que la declaración fuera aún más emotiva, más creíble, más impactante. La expresión corporal, la conexión física, la forma en que Serkan miraba a Özge, todo contribuyó a crear un ambiente de intimidad y de complicidad que hacía que el espectador sintiera que estaba presenciando un momento único, un momento mágico.
La interpretación de Kerem Bürsin, que interpreta a Serkan, fue impecable. Supo transmitir a la perfección la fragilidad, la sinceridad, la pasión y la entrega de su personaje. Su mirada, llena de lágrimas, fue un espejo de su alma, de sus sentimientos más profundos. Su voz, a pesar del temblor, transmitía la fuerza y la convicción de un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por amor. Y la respuesta de Hande Erçel, que interpreta a Özge, también fue magistral. Supo captar la emoción, la sorpresa, la alegría y la emoción que sentía su personaje. Su mirada, llena de amor y de gratitud, fue la respuesta perfecta a la declaración de Serkan. Es importante destacar que esta declaración de amor eterno no fue un acto aislado. Fue el resultado de un proceso, de una evolución en la relación, de una serie de experiencias compartidas, de un aprendizaje mutuo. A lo largo de la serie vimos cómo Serkan y Özge aprendieron a conocerse, a aceptarse, a perdonarse, a entenderse. Vimos cómo superaron obstáculos, cómo construyeron un amor sólido y duradero, a pesar de las diferencias y de los momentos difíciles. Y en ese contexto, la declaración de amor fue el broche de oro, el momento culminante de su historia, la consagración de un amor verdadero. No fue una frase improvisada, sino el resultado de un viaje emocional que había durado meses, que había pasado por diferentes fases, que había sido puesto a prueba en numerosas ocasiones. Fue la culminación de un proceso de crecimiento, de madurez, de descubrimiento del amor, no solo como una emoción, sino como una elección, como un compromiso, como una forma de vida. Pero, ¿qué hace que esta declaración sea tan especial? ¿Por qué nos toca tanto el corazón? Creo que hay varios factores que se combinan para hacer de este momento algo inolvidable. En primer lugar, la sinceridad. Serkan no estaba actuando, no estaba fingiendo. Estaba mostrando su verdadera esencia, su verdadero amor, sin filtros, sin máscaras. En segundo lugar, la vulnerabilidad. Serkan se atrevió a mostrar sus miedos, sus inseguridades, a confesar que necesitaba a Özge en su vida, que sin ella, su vida perdía sentido. Y en tercer lugar, la esperanza. En medio de todas las dificultades, Serkan estaba transmitiendo un mensaje de optimismo, de fe en el amor, de que a pesar de todo, valía la pena luchar por la felicidad, que el amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Además, esta declaración nos hace reflexionar sobre el significado del amor. Nos recuerda que el amor no es solo una emoción, sino una decisión, una elección que hacemos cada día, de amar, de cuidar, de perdonar, de estar presentes para la persona amada. Nos enseña que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia, comprensión y, sobre todo, valentía. Nos muestra que el amor no es perfecto, que tiene altibajos, pero que si es verdadero, puede superar cualquier obstáculo, cualquier desafío. El amor que sienten Serkan y Özge, en su esencia más pura, nos muestra que el amor es un camino, no un destino. Es un viaje que se recorre juntos con aciertos y errores, con alegrías y tristezas, pero siempre con la certeza de que se está acompañado, de que se está amando y siendo amado. La declaración de Serkan a Özge es un ejemplo de amor incondicional, de entrega total. Es un recordatorio de que el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier desafío. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a buscarlo, a valorarlo, a luchar por él. Es una historia que nos muestra que el amor verdadero existe, y que, con dedicación y compromiso, puede durar para siempre. Y algo que me parece importantísimo destacar es el impacto que esta escena tuvo en la audiencia. Muchos de nosotros nos sentimos identificados, conmovidos, inspirados. La declaración de Serkan nos hizo soñar, nos hizo creer que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona que nos complete, que nos haga sentir vivos. Nos hizo recordar esos momentos en los que el amor se siente en cada célula del cuerpo, en cada latido del corazón. La declaración de Serkan nos mostró que a pesar de las dificultades de la vida, el amor siempre es el camino correcto. Nos mostró que a pesar de los miedos, las inseguridades y las dudas, el amor siempre es una apuesta segura, un valor seguro. Nos mostró que a pesar de todo, el amor siempre vale la pena, siempre es una buena inversión, siempre es un motivo para celebrar la vida. Y por último, y no menos importante, es la actuación de los actores. Kerem Bürsin, que interpreta a Serkan, y Hande Erçel, que interpreta a Özge, lograron transmitir la intensidad de las emociones, la química entre ellos, la profundidad de su relación. Su interpretación fue fundamental para que la declaración de amor fuera tan creíble, tan emotiva, tan inolvidable.
Su talento, su entrega, su compromiso con sus personajes, hicieron que la escena fuera algo mágico, algo que quedará grabado en la memoria de todos los que la presenciamos. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue clave para el éxito de la serie y, en particular, de esta escena. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con una simple mirada, todo transmitía la autenticidad de su relación. Su interpretación fue tan creíble, tan sincera, que el espectador sentía que estaba presenciando un momento real, un momento de amor verdadero. Así que, para resumir, hemos analizado la declaración de amor eterno de Serkan a Özge, hemos entendido el contexto, hemos profundizado en las palabras, hemos reflexionado sobre el significado del amor. Hemos visto cómo una simple frase, dicha con sinceridad y pasión, puede tocar nuestros corazones y dejarnos una huella imborrable. Hemos visto cómo una historia de amor con sus altibajos y dificultades puede inspirarnos y recordarnos la importancia de creer en el amor. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya tocado el corazón, que les haya recordado la importancia de amar y ser amados, de luchar por la felicidad, de creer en el amor verdadero. Espero que este análisis haya sido de su agrado y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta inolvidable escena. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por apoyar mi canal. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Su apoyo es fundamental para que yo siga creando contenido y compartiendo mi pasión con ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Serkan? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Se sintieron identificados con algo? ¿Qué frases los tocaron más? ¿Les hizo recordar a alguien especial? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus sentimientos. La comunidad es lo más importante de este canal, y sus comentarios son una fuente de inspiración para mí. No se olviden de comentar. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles contenido increíble. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, el amor siempre vale la pena. Chao, chao.